Ofrecemos disculpas por estos percances tecnológicos. Sin embargo, vamos a retomar entonces con la pregunta que nos estaba respondiendo Eloísa, que es acerca de las experiencias en el tema de interseccionalidad. ¿Podría, por favor, o podrías, por favor, mencionar los avances o logros o desafíos que hayan encontrado en su trayectoria? Claro que sí. Bueno, es importante mencionar que desde el Ministerio de Igualdad y Equidad hemos avanzado en algunos instrumentos que nos permiten fortalecer la comprensión sobre los enfoques sobre la interseccionalidad, no solo a nivel de la entidad, sino también hacia el sector Igualdad y Equidad y otras entidades. Entonces, me gustaría mencionar como algunos de los instrumentos que se han desarrollado desde la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos en articulación también con las direcciones técnicas, digamos, de cada viceministerio que comprende pues los sujetos de especial protección constitucional, ámbito de actuación del ministerio. Como ya les había mencionado, la resolución 668 de 2023 es como un instrumento guía para toda la aplicación de los enfoques. También la resolución 669 de 2023 es una resolución muy importante porque define unas estrategias transformadoras. En total son 11 que guían también, digamos, esta garantía de derechos para las poblaciones ámbito de actuación. Me gustaría destacar algunas importantes, como por ejemplo la estrategia de alianzas público-populares y la estrategia de cierre de brechas, perdón, de infraestructura para el cierre de brechas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente desde la función pública el Estado en sus procesos de contratación ha contratado con entidades, digamos, que tienen un músculo financiero grande y a veces no se contemplan esos procesos organizativos u organizaciones de base que también han venido desarrollando acciones en sus territorios con las poblaciones y que no han tenido la posibilidad de contratar o ejecutar recursos, digamos, con las entidades. Entonces, también parte de democratizar el proceso de implementación y ejecución contractual está dirigido por parte de esta estrategia de alianza público-popular. Otro elemento, otro instrumento importante o mecanismo importante que desarrollamos en el ministerio ha sido el manual de lenguaje no excluyente, que es un manual que nos da como unos lineamientos acerca de cómo debe establecerse el relacionamiento con las diferentes identidades de género, con los diferentes lugares de enunciación. Entonces, por ejemplo, cómo relacionarme con personas con discapacidad, cómo relacionarme con personas con identidad de género y orientación sexual diversa, con pueblos étnicos. Ahí hay como todo un desarrollo conceptual, sí, pero también, digamos, llevado a casos concretos que se puedan, digamos, entender desde la práctica, ¿no? Porque a veces estos conocimientos que son muy teóricos y demás no son como tan fáciles de digerir, como si los transformamos, por ejemplo, en ejemplos, valga la redundancia, concretos que se desarrollan en la práctica. También importante decir que a la fecha tenemos 24 programas formulados para cada una de las poblaciones ámbito de actuación. Estos programas contemplan, digamos, o identifican las necesidades puntuales para cada sector, pero eso no significa que no se cruce con otras necesidades de las poblaciones o los territorios, pues porque también la apuesta es interseccional. Otro mecanismo importante que se lanzó recientemente en el mes de junio es el protocolo Vivas, que es un protocolo que marca una ruta para prevenir, atender y sancionar las violencias y discriminaciones. Contemplamos diferentes violencias y diferentes discriminaciones porque entendemos que en el marco de las violencias no solo se presenta el tema de violencias de género, sino también las violencias racistas, las violencias por prejuicios, las discriminaciones por discapacidad, por curso de vida, por identidad de género y orientación sexual diversa. Entonces, es un gran esfuerzo por posicionar, digamos, también en la narrativa
que no solo existen hacia mujeres un tema de, o personas diversas, un tema de violencias de género, sino que también su lugar de enunciación o experiencia está atravesada por la racialización, ¿sí? Por el tema de discapacidad, por el tema de curso de vida, ¿sí? No es lo mismo ser una mujer negra, joven, a ser una persona también con discapacidad indígena, entonces como que también la ruta desde la que se pretenden atender estas violencias, pues también digamos que contempla que la atención sea particular y pues que sea también acentuada a las realidades que se presentan en el entorno laboral. Asimismo, es importante decir que en este manual no solo busca atender cuando ya suceden las violencias y las discriminaciones, sino también prevenirlas. Parte de esto es que en este momento estamos desarrollando un convenio, perdón, un convenio con una consultoría internacional para fortalecer la cultura organizacional y fomentar estos procesos de cambio cultural en los servidores y servidoras públicos para que se desmantelen como narrativas estigmatizantes, prejuicios y demás, y pues obviamente haya como una garantía de derechos en el entorno laboral, un relacionamiento digno y que se reconozcan también los diferentes lugares de enunciación. Es importante también decir que el Ministerio de Igualdad y Equidad ha tenido la intención y en su radar la necesidad también de crear el registro de igualdad y equidad. Ustedes saben que el registro de igualdad y equidad, perdón, los datos a veces invisibilizan a las poblaciones y a veces son escasos en la función pública. Entonces, el registro de igualdad y equidad se constituye como un registro administrativo y estadístico que permita no solo caracterizar a la población o a los sujetos de especial protección constitucional, sino que también permita monitorear el cierre de brechas. Y eso es muy importante porque a veces cuando se va a acentuar o aplicar la política pública, hay barreras porque no hay datos. Entonces, los datos son importantes para poder visibilizar las necesidades, visibilizar los territorios y las poblaciones que están allí, digamos, sufriendo estas consecuencias de desigualdad y que deben ser resarcidas y restauradas, ¿no? Entonces, es importante esta gran apuesta del ministerio que está en cabeza obviamente de la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos por cada uno de los viceministerios, por cada una de las poblaciones. Y ya por último, para finalizar, es importante decir que en el marco, digamos, de todos estos ejercicios, también tenemos un programa que es para las personas con discapacidad, que es el programa Tejiendo Comunidad para Personas con Discapacidad, que tiene tres pilares importantes que devienen de todo ese estudio y ese análisis de cuáles son las afectaciones o cuáles son esos derechos que se están restringiendo a las poblaciones. Entonces, una línea tiene que ver con el componente de trabajo y educación en condiciones dignas. Otra tiene que ver con la accesibilidad como habilitador de derechos y la última línea tiene que ver con la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad, que todos al final se conjugan para que hayan condiciones pues dignas de accesibilidad, para fortalecer sus procesos de participación, ¿sí? Y de acceso a derechos. Más adelante de pronto les cuento un poco como los avances puntuales de este programa, porque tenemos avances puntuales que no solo se quedan, digamos, como en el papel. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eloisa. Bien, Esteban, cuéntanos. Bien, les comento, nosotros hemos trabajado en un documento basado en la experiencia de recopilación de información en todo el territorio nacional. Ha sido una experiencia bastante interesante y es que nos hemos enfocado en 8 categorías diferentes hablando de este enfoque interseccional. En primer lugar, entonces está la categoría de género, luego tenemos víctimas, extraedad, situación de extraedad en el entorno educativo, migración, nivel, estrato socioeconómico o nivel socioeconómico, ruralidad o urbanidad, etnia y por último, competencias comunicativas.
no solamente hemos trabajado en este documento, sino que previamente hemos estado físicamente en el territorio nacional. Hemos estado en 16 diferentes departamentos trabajando en nuestras salidas territoriales, recopilando información, pero también visitando diferentes instituciones intersectoriales. Hemos estado en instituciones de educación, deportivas, también en instituciones culturales, hablando con los diferentes actores para mostrar o socializar este documento del que les hablo y de esta forma poder generar esta conciencia en los actores del sector educativo. También hablando hablando a las personas como tal de la comunidad sorda, porque teniendo en cuenta que no todas las personas sordas manejan el mismo conocimiento de pronto de la lengua, incluso no todas las personas son graduadas de la universidad, por ejemplo, no todas las personas han tenido acceso a la educación incluso básica o primaria, incluso hay personas sordas que no saben lengua de señas en San José del Guaviare, en Guainía, en diferentes territorios, por ejemplo, apartados, en donde tal vez llegamos a hablar de interseccionalidad, pero son personas sordas que tienen un manejo de la lengua de señas muy sencillo, muy básico. Entonces hemos tenido que adaptar este discurso para también generar conciencia acerca de la condición propia, como estrategias como infografías, como dibujos, como dramatizaciones para que las personas sordas puedan acceder también a esta información. Muchas veces, por ejemplo, también son personas sordas que viven en la ruralidad lejana. Entonces, esto ha hecho que su experiencia de vida también sea con poco acceso al conocimiento, a la información, incluso a la adquisición de una lengua, y ha sido una experiencia bastante importante y significativa recopilar también esta información y poder ponerla al acceso o en las manos de estas poblaciones. El CRIC, adicional a ello, también el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, y nosotros generamos una mesa de trabajo con los diferentes líderes indígenas del Cauca y de diferentes etnias, con el fin de abordar el tema de esta interseccionalidad respecto a, por ejemplo, personas sordas que pertenecen a un grupo étnico. Con el objetivo, por ejemplo, incluso de si es necesario desarrollar una lengua de señas indígena, por ejemplo, porque tenemos la lengua de señas colombiana, pero si las personas sordas de las etnias no tienen acceso a estos procesos de adquisición de la lengua de señas, pues también se ven dentro de un proceso de vulneración de derechos. Entonces, grosso modo, esto ha sido lo que hemos estado trabajando durante los últimos tiempos. Qué interesantes estas experiencias que nos están mencionando en este momento. Precisamente, por ejemplo, hablando de violencia, uno podría pensar que se habla de violencia de género en términos generales, pero entonces también no solamente de mujeres, ¿verdad? Entonces hablamos de la diversidad sexual, también de los enfoques étnicos, de las cifras también que nos mencionaron previamente, y de cómo es importante tener en cuenta estas cifras para poder no solamente mitigar los casos de discriminación, sino también evitarlos, ¿verdad? Por último, lo que nos mencionaba Esteban, también hablando de la falta de acceso a la información en la propia lengua e incluso de la falta de conocimiento de la lengua para poder acceder a esta información y estas adaptaciones que se han hecho con el objetivo de democratizar el conocimiento a todo el territorio nacional y mitigar estas desigualdades en los diferentes sectores. Realmente ha sido muy impactante conocer estas experiencias, y también ha dejado ver la necesidad de hablar de este tema y de continuar difundiendo información para la garantía de derechos y la promoción de la vida digna en todo nuestro territorio nacional. Muchas gracias por comentárnoslo, por compartir estas experiencias con nosotros. Por último, me gustaría hacerles esta pregunta para ir cerrando, y es: ¿qué aportes
o resultados y aprendizajes destaca de su trabajo y cómo estos constituyen un valor futuro para la comunidad sorda, la sociedad en general o la academia. Esteban, me gustaría empezar contigo. Bueno, nosotros hemos, con base en nuestras salidas territoriales, como les mencionaba, hemos creado un documento llamado Lineamientos de Atención Educativa a Niños, Niñas y Adolescentes para jóvenes sordos en la ruralidad y ruralidad dispersa, y también unas normas basadas en documentos y una ruta de garantías y territorios. Sin embargo, no solamente nos hemos quedado en esto, sino que adicional a ello tenemos la proyección de que con base en estas experiencias que hemos venido recopilando y documentando, sistematizando toda esta información, para los diferentes años a futuro, pues vamos a seguir generando diferentes documentos. El segundo documento que viene para 2025 se llama Matriz para la identificación de fortalezas y necesidades para fortalecer desde el enfoque de interseccionalidad de los procesos educativos de las personas sordas. Para el siguiente año, para 2026, tenemos proyectado un tercer documento que se llama Orientaciones específicas para abordar procesos de interseccionalidad en la educación de las personas sordas. Y en cuarto lugar, para el 2027, tenemos proyectado otro documento que es Orientaciones para la gestión y desarrollo de procesos de articulación con entidades públicas y privadas. Esto con el objetivo de que estas entidades puedan garantizar el derecho y la accesibilidad en condiciones dignas a los diferentes espacios que las personas o los estudiantes sordos quisieran acceder, llámese en un espacio cultural, deportivo, educativo, en fin, básicamente eso. Bien, muchas gracias. Eloísa, adelante. Sí, gracias. Bueno, es importante decir que en el marco, digamos, del trabajo que se ha venido desarrollando en el Ministerio de Igualdad y Equidad, eh, hemos logrado instalar como a nivel país una conversación de territorios marginados y excluidos que dan cuenta de esos territorios, digamos, que han tenido rezagos en su implementación, ¿sí? En materia de recursos, ¿sí? Y que eso obviamente ha afectado la garantía de derechos de las diversas poblaciones, ¿sí? Pero también es importante decir que estos territorios no han estado vacíos porque hay procesos organizativos, organizaciones de base que han estado allí en medio de las adversidades trabajando para resarcir pues todas estas desigualdades que se han ocasionado del Estado. Entonces, los resultados principales que tenemos o los aprendizajes es que es importante poner a dialogar los diferentes saberes y reconocerlos, tanto académicos, institucionales, como populares pues ancestrales también, ¿sí? Parte de eso es que hoy tengamos, por ejemplo, un programa como el de Tejiendo Comunidad para las personas con discapacidad. Actualmente nosotros tenemos allí el desarrollo o la ejecución de un contrato que es el de, bueno, que tiene como finalidad más bien mitigar barreras de accesibilidad socioeconómica para la población con discapacidad. Este año se invirtieron 5.000 millones de recursos y actualmente se está esperando que se haga una ampliación para seguir implementándolo el siguiente año. También con INSOR hemos estado en procesos de diálogo, en mesas de trabajo para lograr una caracterización de los intérpretes de lenguas de señas que justamente también, digamos, nos permiten avanzar en estos procesos de democratización del conocimiento. También el COMPES, en este momento se hizo la elaboración del COMPES de discapacidad. Hemos tenido diversas mesas de trabajo pues con las entidades implicadas, pero también con el DNP. Actualmente a la fecha estamos esperando que haya una retroalimentación del DNP y podernos ir como a sesiones de precompes para pues poder concertar este compes también con las organizaciones sociales. Entonces yo creo que lo que viene ya hay como un camino allanado, sin embargo es importante, digamos, seguir haciendo procesos de incidencia, seguir haciendo
procesos de concertación con las organizaciones, con las personas con discapacidad, que son principalmente quienes les atraviesan pues estas situaciones para seguir fortaleciendo la respuesta institucional del Estado, no solo desde el Ministerio de Igualdad y Equidad, sino desde todas las entidades del Estado colombiano que pues están en deuda con esta población y esta comunidad. Es importante también decir que es desafiante, representa un desafío obviamente que se dialoguen pues estos temas, que haya un entendimiento y una respuesta por parte de las instituciones. Sin embargo, es importante, como lo mencionaba nuestro moderador, seguir dando apertura a estos espacios de diálogo que nos también nos permiten, digamos, como comprender la magnitud de estas situaciones, ¿sí? Y la importancia, pero también llegar a acuerdos y a acciones específicas que se puedan, digamos, fortalecer para garantizar derechos. Muchas gracias, Eloísa. Bien, vamos con Lina, nuestra invitada que nos acompaña de manera virtual. Bueno, pues en los primeros avances queremos destacar algo muy importante, que es la ley 2418 del 2024, por medio de la cual se establece la reserva de plazas para personas con discapacidad en los concursos del Sistema General de Carrera Administrativa. Esto porque es un hito y marca la diferencia, es porque las personas con discapacidad van a tener un criterio diferencial para el ingreso al servicio público en Colombia. Eso quiere decir que todos los concursos que van a entrar en vigencia en este momento deben tener una reserva de plazas para personas con discapacidad, y también representa otro reto, implica que tanto el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil, debe pues tener un marco normativo que regule también cómo lo vamos a hacer. En este momento también estamos avanzando en el proyecto de decreto que nos ayude a reglamentar ya ciertos artículos de la ley para que las personas con discapacidad pues tengan la plena seguridad que no van a pagar la extensión del pago para la inscripción del, a la reserva del 7% como lo establece la ley. Entonces, al saber que no lo van a pagar las personas con discapacidad, pues van a tener la posibilidad de inscribirse a los concursos y de presentarse. Pero adicionalmente esto también representa un reto, porque si bien sabemos que los concursos van a tener un criterio diferencial, también vamos a necesitar la aplicación de ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan presentar su examen. Y no solamente su examen, sino que en el momento ya luego de haber superado el examen, de haber pasado la convocatoria y estar en una lista de elegibles, las personas con discapacidad puedan tener los ajustes razonables en sus puestos de trabajo para realizar sus actividades. Eso que va a garantizar que en el empleo público las personas con discapacidad tengan todas las garantías para realizar su trabajo y pues para mantenerse en el empleo público. Entonces también esto implica que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el, tanto función pública de la mano del Ministerio de la Igualdad, tengamos que actualizar la empleabilidad que hay para personas con discapacidad en el empleo público. También nos implica pues también que en los planes estratégicos de talento, ¿no?, la ruta de empleabilidad con discapacidad se actualice y pues las personas con discapacidad tengan la plena garantía que van a disfrutar de los planes de bienestar, planes de capacitación, con los ajustes razonables para que ellas puedan tener una carrera
de vida laboral y que les permita pues hasta el día que se pensionen con todas las garantías que quieren para ejercer su labor. Adicionalmente, pues esta ley también nos invita a que las personas con discapacidad que ya están vinculadas en entidades del Estado puedan participar en los concursos de ascenso con la reserva también del 7%. Esto que permite pues que las personas con discapacidad puedan ir subiendo en su escala salarial, puedan también en los niveles asistencial técnico y profesional continuar creciendo y mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Lina, por tu participación. Vamos con Alejandra. Bueno, digamos que el grupo DECO pues ha hecho un trabajo precisamente de investigaciones que han tenido como un hilo conductor que ha permitido precisamente, bueno, como les comentaba el año pasado con el tema de sectores LGTBIQ+, y pues este año ahondando precisamente con esos hallazgos, pues empezar a ampliar un poco más el tema y empezar a trabajar con violencias de género. Y bueno, pues el tema también de etnicidad dentro de esa investigación. Esto para dar cuenta precisamente que a través precisamente de estas investigaciones, del trabajo que estamos adelantando, se pueden, digamos, dar cuenta de elementos que son, digamos, se requiere poder continuar, digamos, profundizando. Y esa es como la apuesta precisamente del grupo de ECO. Y es poder precisamente dar a partir de esas visibilizaciones, poder dar esa continuidad, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues ya, pues de cara, digamos, como al futuro, poder seguir generando conocimiento basado precisamente en esas realidades. Y yo creo que dentro de lo que hemos podido hacer, y creo que es el plus, el hecho de poder hacer ese trabajo de campo, de podernos aproximar a la comunidad, a las personas, a sus historias, a sus narrativas, pues permite precisamente que haya una identificación precisamente de esas variables, de esos elementos que son importantes tener allí presentes de visibilización y pues que al mismo tiempo nosotros, pues a través de precisamente de la investigación, poder reproducir esa información de una manera que sea clara y pues también accesible, ¿no? Convertirla pues de, digamos, en parte de ese reconocimiento, digamos, pero que al mismo tiempo eso, digamos, funcione dentro de la formulación misma de recomendaciones que son fundamentales tanto pues para las instituciones del Estado como para las instituciones en general, incluso dentro de un reconocimiento de la sociedad misma, ¿no? Entonces, porque parte de esa invisibilización tiene que ver, y creo que Eloísa lo mencionaba en algún momento, es un trabajo, digamos, de elementos culturales que están allí presentes, pero que en la medida en que eso no salga a la luz, pues digamos que el proceso de adaptación cultural, pues no va a ser efectivo, ¿no? Entonces creo que eso es parte del ejercicio que nosotros estamos haciendo en el grupo de ECO y el propósito pues es realmente poder contribuir a que pues se generen esas condiciones concretas pues, para garantizar lo que es, digamos, fundamental y es garantizar la calidad de vida y garantizar pues los derechos de la comunidad sorda, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que estamos trabajando en este momento y no solo, digamos, desde las voces, digamos, como locales, desde las ciudades, sino poder llegar precisamente también a esa zona rural que como lo hace gestión educativa, pues es poder ver que en la ruralidad también hay una serie de barreras que no se han identificado concretamente y que son necesarias empezar a atenderlas. Entonces, poderle dar ese lugar y esa voz. Creo que eso es en parte lo que estamos elaborando desde el grupo y creo que ahí está, desde esa interseccionalidad, la posibilidad de poder visibilizar todos estos elementos que son tan importantes y pues sí, eso, garantizar la calidad de vida de la comunidad sorda. Muchas gracias. Muchas gracias también. Y bueno, para concluir,
Podemos verla entonces la importancia de la interseccionalidad en el análisis de las diferentes situaciones de las poblaciones en nuestro territorio nacional. Hemos visto desde las diferentes entidades que nos acompañan en este conversatorio cómo en sus investigaciones y en los avances del desarrollo de su trabajo han podido encontrar estas diferentes categorías, variables que puedan afectar la calidad de vida de las poblaciones en Colombia, ¿verdad? Estas desigualdades también que pueden llegar a generarse desde la cotidianidad de nuestro entorno cercano, incluso en entornos que no son tan cercanos a nosotros. Sin embargo, que es importante visibilizarlo y ver cómo también las diferentes entidades se pueden articular y fortalecer la oferta de servicios con el objetivo de generar una mejora y una garantía de los derechos para esta población. Muchas gracias a ustedes por participar en este conversatorio. Es un honor compartir este espacio con ustedes, de verdad, muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron virtualmente y vieron también este espacio. Hasta luego. Ya respiro el pobre. Instituto Nacional para Sordos, INSOR.